Y como todo, ustedes pueden realizar sus preguntas a medida que avanzamos. ¿Observan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Listo. Sí, profe. Ajá, gracias. Muy bien, como les iba indicando, estamos en la 10ª semana de clase. Hemos ido avanzando paso a paso. Usted ve que los talleres son talleres básicos, sencillos, en lo que se espera que el estudiante vaya familiarizándose con la herramienta, con la aplicación que estamos utilizando, que en este caso es Python, que es nuestros primeros pasos en el lenguaje de programación. Si ustedes vieran el contenido del curso, este curso se enfoca en lo que son las estructuras de datos. Por ende, se les solicitó una investigación en base a lo que eran las estructuras de datos para que ustedes ampliaran un poco su conocimiento en el tema de estructuras de datos. En la clase de hoy se le va a explicar también el concepto, brevemente, lo que es una estructura de datos, por qué su importancia y su uso dentro de los lenguajes de programación, cómo se clasifican, cuántos tipos de estructura de datos hay, y vamos a iniciar en Python con las listas, que es una de las más fáciles de utilizar en el lenguaje de programación. Y así vamos avanzando en la siguiente clase. Entonces vamos a ver lo que son las matrices dentro de esto, de este tema de las estructuras de datos. Como dice el pensamiento, el genio se compone de 2% de talento y del 98% de perseverante aplicación. Esto viene con el tema de programación, ya que al iniciar a codificar, esto requiere mucho ensayo y error para lograr estabilidad. Esto debe ser perseverancia, no esperar solamente el lunes que nos corresponde clase o desarrollar un taller, sino estar en constante práctica, dedicarle todos los días a practicar problemas con el lenguaje de programación Python. Hay un libro de referencia que está en inglés, pero es bastante entendible. Hay un sinfín de problemas ahí que el estudiante, ¿verdad? Poco a poco debe ir desarrollando, transcribiendo más bien, porque ya esos problemas están desarrollados, transcribiéndolos en el IDE de Python que estamos utilizando para poder entonces lograr esa habilidad que se persigue. Antes de iniciar con el tema, voy a hablarle un poco del resumen que se trató, ¿verdad?, la semana pasada, en la semana de la actualización tecnológica, una semana, ¿verdad?, con unos temas buenísimos en base a lo que es la investigación, porque muchas veces los estudiantes no quieren hacer tesis y todo el mundo se va por un seminario o por una práctica profesional, porque recuerden que para lograr el título de licenciatura hay 3 opciones. Usted puede hacer tesis, seminario o práctica profesional. Muchas veces, ¿verdad?, el estudiante no quiere realizar las tesis porque las tesis, como indican, requieren mucha lectura, mucha redacción, pero al final el estudiante obtiene
un gran conocimiento. Entonces, los temas de la parte de investigación, de la parte de robótica, de las TIC, ¿verdad? Hubieron diferentes conferencias. Por tal razón, acá en el curso se le está dando un 6% adicional, que lo voy a explicar acá, distribuido de la siguiente forma. 2%. Ajá. Distribuido de la siguiente forma: 2% del pago del seminario. Me imagino que todos ya han pagado el seminario. 2% de la asistencia al seminario y 2% del resumen. El resumen conlleva a una breve, ¿verdad? Ideas clave de cada una de esas conferencias. Ustedes, por lo menos el día lunes, hubieron 3 conferencias. Usted sacó esas ideas clave y hasta puede hacer un análisis crítico dando su punto de vista de ese tema, y usted lo va a presentar. ¿Cómo lo va a presentar? Usted ya tiene el fondo, o sea, ya usted debe tener su resumen. Ahora, ¿cuál es la forma de presentación? Esto es un documento PDF. Los márgenes los hemos establecido a 2.54 centímetros, un solo tipo de letra, todo el documento. El tipo de letra que hemos seleccionado es Times New Roman. El tamaño de la letra 12, los títulos 14. Ustedes deben incluir en su resumen su portada, introducción y conclusiones. ¿Cuál es la fecha límite para que ustedes entreguen este resumen? Sería el domingo, la verdad, domingo 31 de octubre. Le habíamos establecido el sábado 30, ¿verdad? Por eso ahí dice sábado, pero para darle un espacio más o una oportunidad para que usted pueda entregar puntualmente su resumen, sería el domingo 31 de octubre. Algunos preguntan, ¿es obligatorio? Nada es obligatorio, ¿verdad? Esto es un adicional. Si ustedes se enfocan, ustedes ya tienen sus porcentajes ya establecidos desde la primera semana de clase, donde indica, bueno, parciales 15%. De esos 15%, ya ustedes tienen un parcial, que es el 50%, porque en este curso nada más se van a hacer 2 parciales. Ya hicimos el primero, y al final, terminando el semestre, vamos a hacer el segundo. Proyecto final, 20%, que vamos a iniciar con el proyecto final la siguiente clase, indicándole qué es lo que van a realizar. Todo lo que usted investiga, talleres, laboratorio, 30%, y el examen final, 35%. Esto indica que una vez terminado el semestre, ¿verdad? Usted de este 100% logró un 65%, eso corresponde a una D, ¿verdad? Con 65% usted no aprueba. Pero, ¿verdad? Si usted, vamos a suponer que no sea el caso de ustedes, esperemos que ustedes lleguen con su 100% y no requieran ese adicional. Pero si usted tiene 65% y entregó el resumen de la semana de la actualización de todas las conferencias con las indicaciones dadas, a ese 65% se le suma el 6% adicional, lo que conlleva un 71%, que es el mínimo para aprobar el curso, ¿verdad? Entonces, eso es la función de ese adicional. No es obligatorio. El estudiante que quiera, ¿verdad?, entregar su resumen. Yo al final, ¿verdad?, del semestre, una vez que calcule los porcentajes, yo verifico si en la fecha indicada el estudiante entregó su resumen y le suma el 6%. Lógico que no va a ser milagro, porque si el estudiante tiene un 50%, cuando termina el semestre, ese 6% no le va a ayudar en mucho, porque va a quedar igual en menos de 60, una F, pero estamos hablando de los estudiantes que están ahí en un 68%, 65%, ¿verdad? Que ya están alcanzar el 71, les sirve su resumen. Asimismo, los estudiantes que están en una C,
de 78 y con el 6% pueden lograr su B. Eso es el porcentaje. Queda claro, ¿verdad? Que es un adicional y ahí están los porcentajes divididos y el formato de entrega. El límite va a ser el domingo. Hemos cambiado la fecha de entrega de los sábados por los domingos para darle más oportunidad al estudiante que se organice en cuanto a espacio, recursos y tiempo para entregar sus actividades. ¿Quedó claro lo del resumen? Una pregunta, profe, ¿cuántas páginas deben de ser? Ajá, los resúmenes son, ¿verdad? Algo conciso y preciso, pero como son varias conferencias, el máximo debe ser 5 páginas, ¿verdad? 5 páginas. Ideas clave de cada conferencia, del tema de las TIC, ¿verdad? Del tema de las herramientas colaborativas, lo que hablaba de Drive y de otra Genially y esas herramientas, entonces ustedes hacen un breve resumen de cada uno. Eso sería de forma independiente, ¿verdad? Porque hay temas que no van ligados, ¿verdad? Unos con otros. ¿Quedó claro lo del resumen y cómo se va a proceder con el 6%? Correcto, profesora. Muy bien. Entonces, una vez termine esta reunión, se va a activar en la plataforma esa asignación y cierra el domingo, ¿verdad? Para que estén pendientes de eso. Y al final del semestre yo les voy a indicar a ustedes de este 100% cuánto obtuvo y con el 6% a cuánto va a ser su calificación final. Ya le dije que puede ayudar mucho, como si también si tiene un porcentaje muy bajo, no lo va a ayudar nada. Así que eso va a depender de lo que ustedes logren al final del semestre. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el tema de hoy, que son las estructuras de datos. Ya ustedes, como le dije, hicieron una investigación previa a este tema, donde debemos tener claro conceptos como los tipos de datos, estructuras de datos y cómo se clasifican las estructuras de datos. Hablamos, ¿verdad?, que los tipos de datos son los que describen a una persona, a un empleado, a un estudiante, a un objeto. Todos los lenguajes de programación manejan lo que son los tipos de datos. Para usted realizar un código de X problema, lo primero que usted en las variables de entrada identifica el tipo de dato. Si estoy hablando, ¿verdad?, de un estudiante que lo describe su nombre, cédula, edad, calificación, todas estas características tienen tipo de dato. Ejemplo, un nombre es tipo carácter, conocido también como tipo de dato string, igual que la cédula, porque hay algunas cédulas que manejan letras y por ende siempre se clasifica dentro de los tipos de dato string o tipo carácter. La edad es un tipo de dato entero y la calificación es un tipo de dato flat decimal. Si ustedes no están trabajando con empleados, estudiantes, estamos hablando de hacer un programa para una biblioteca, también tienen características porque usted va a identificar el objeto libro que tiene sus características como su autor, su editorial, número de página, ¿verdad? Entre otras características. Cada uno de estos, el autor es un tipo de dato string, número de página es un tipo de dato entero y así, ¿verdad? Todo lo que usted vaya a codificar en el lenguaje de programación tiene un tipo de dato. Y eso es lo que identificamos cuando hacemos el análisis y vemos los valores de entrada. Igual eso va unido al proceso y a la salida. El concepto, ¿cómo lo definen? El tipo de dato es el valor que toma una variable durante la ejecución de un programa. Y como le indicaban, pueden ser enteros, decimales, caracteres o de tipo lógico.
Hasta el momento hemos trabajado con datos simples. Sume 4 elementos, busque un elemento mayor, o sea, puros datos simples. No hemos trabajado con ninguna estructura de datos. Entonces, estos datos simples son los más fáciles de manejar, más fáciles de codificar. Dentro de estos tipos de datos que ustedes han utilizado en los códigos que han realizado hasta la fecha son los tipos de datos enteros, INT, que es una variable que puede tomar valores positivos o negativos y sin parte decimal. Su característica se usa mucho como contadores, los enteros, y para realizar operaciones enteros. También ustedes han utilizado el tipo de dato real o el tipo de dato float, que es una variable también que puede tomar valores positivos y negativos, pero contiene una parte decimal. Es importante para hacer cálculos estadísticos por la precisión de su respuesta. Y otro tipo de dato muy utilizado es el tipo de dato carácter, que se utiliza para una letra y también para los números. Pero cuando se definen caracteres, ustedes no pueden hacer ni un tipo de operaciones que indique sumar esos valores, restarlo, no se puede realizar. Entonces, con todo esto, ¿qué es una estructura de datos? Una estructura de datos son colecciones de datos, como los muestra la imagen. Un grupo de estudiantes, un grupo de libros, un grupo de computadoras. Cuando codificamos o realizamos programas, no le sacamos el promedio o el salario a un empleado o a un estudiante, sino que trabajamos, bueno, vamos a calcular el promedio de estos 30 estudiantes. Entonces, ya no puedo utilizar datos simples para manejar 30 estudiantes, ya que requiero 30 variables y el código se va a volver muy tedioso, además de muy largo, y me apoyo en lo que son las estructuras de datos. Definiendo el concepto, estructura de datos es una colección de datos cuya organización se caracteriza por las funciones de acceso. ¿Cuáles funciones de acceso? Que usted pueda, a ese conjunto de datos, usted pueda ordenarlos, que usted pueda actualizarlo, que también usted pueda realizar algún cálculo con ese conjunto de datos, ¿verdad? Que se puedan usar para almacenar y acceder a elementos individuales de los datos. Esto quiere decir que a pesar que están en un conjunto de datos, usted puede tener acceso a los elementos individuales dentro de ese conjunto. Otra definición de Luis Joyanes nos indica que la estructura de datos es una construcción que se puede definir dentro de un lenguaje de programación para almacenar colecciones de datos. ¿Cómo se clasifica? Y era el cuadro comparativo que ustedes tenían que hacer en la actividad de la semana pasada, antepasada, perdón, porque la pasada no hubo ninguna actividad. Las estructuras de datos se clasifican, pueden ser en estructuras estáticas. Estática indica que una vez que usted define el tamaño de esa estructura, no se puede modificar cuando se está ejecutando el programa. Vamos a decir que usted dice, bueno, este listado de estudiantes son 50, ya ese es un tipo de dato estático que no se puede modificar. Dentro de las estructuras estáticas hablamos de estructuras como arreglos, que los arreglos, como lo muestra la imagen, ¿verdad? Es un conjunto de celdas compuestas por un índice y los elementos que lo contienen dentro de cada celda. Los arreglos pueden ser vectores, que son arreglos de una dimensión, manejan un solo índice. Y si no, también pueden ser matrices, como están en la parte inferior, que
lo manejan dos índices y están compuestos por diferentes columnas y filas. Dentro de las estructuras estáticas también están los registros, que está compuesto por un conjunto de campos. Siguiendo con la clasificación de las estructuras de datos, están las estructuras de datos dinámicas y hay conceptos aquí, ¿verdad? Que a veces hablamos de pilas, de colas, de árboles, de nodos, de grafos. Todo eso entran como estructuras de datos dinámicas y dentro de ese conjunto también están las estructuras de datos lineales y las no lineales. Eso es por su forma. Los árboles son estructuras no lineales porque están formados, ¿verdad? Como un árbol inverso donde tiene una raíz y varios nodos. Entonces, esto es el conjunto de estructuras de datos. En este curso, obviamente que no se van a ver todas esas estructuras de datos. Según el programa, vamos a ver los arreglos, las listas, las cadenas y las matrices. No vamos a entrar en lo que son ni las pilas, ni las colas, ni los árboles, ni los grafos, ni los nodos. Pero ustedes en su conocimiento, en su verdad, van a saber que existen estas estructuras de datos y que en un momento determinado ustedes la pueden aplicar dentro de los programas que realicen. La estructura de datos, la más fácil de utilizar es el arreglo. Dentro de los arreglos hay lo que son los vectores y matrices. ¿Pero qué es un arreglo? Un arreglo es una estructura de datos estática que permite almacenar un determinado número de elementos bajo un mismo identificador. O sea, si yo quiero crear un programa que maneje 10 calificaciones, si utilizo el dato simple, tendría que declarar 10 variables. Si utilizo una estructura de datos, declaro una variable. Bajo esa variable, incluyo ese conjunto de elementos. Las características de los arreglos es que son, ¿verdad?, finitos, o sea que son estáticos, tienen un límite, son ordenados, homogéneos. En este caso de homogéneos, son del mismo tipo. En Python se abre un poco el compás. Si hablamos de C++, ese sí es más limitante en cuanto a cuando define un arreglo entero. Usted no puede ingresar en ninguna celda un tipo de dato decimal. En Python sí, ¿verdad? Cuando se manejan las listas, usted puede utilizar tanto números, letras, ¿verdad? Como se abre más en Python, es más fácil esa parte de manejar datos de diferentes tipos. ¿Cuáles son los tipos de arreglos? Los unidimensionales, que conocen como vectores, utilizan un solo índice. Los bidimensionales, que son las matrices, ¿verdad? Utilizan dos índices, y también hay tipos de arreglos multidimensionales que utilizan más de dos índices. ¿Cuáles son los pasos para declarar un arreglo? Primero, el problema debe indicarle cuántos elementos que van a almacenar. Segundo, ustedes deben darle un nombre al arreglo y también el tipo de datos que se va a almacenar dentro de ese arreglo. En Python, ¿verdad? En vez de arreglos se manejan lo que son las listas, que es sinónimo o, como dice ahí, es igual a arreglos en otros lenguajes. En Python se conocen como listas. ¿Cuál es la sintaxis? O sea, ¿cómo se debe llevar el proceso para declarar una lista en Python? Primero, el nombre de la lista, y entre corchetes va el listado de los valores que va a tener esa lista. Este listado de elementos tiene un índice.
por ejemplo, en ese listado ustedes observan que hay 23, 25, 35, 78, 34 y 23. Cada uno de esos valores tiene un índice. El índice inicia en 0. Por ejemplo, 23, como se está en la imagen inferior, dice 23, tiene un índice 0. 25, 1. 35, 2 y así sucesivamente. Entonces, las listas, repito, sus índices no es igual a la cantidad de elementos, porque si yo le digo cuántos elementos tiene esa lista, usted ve si tiene 6 elementos, y es verdad, tiene 6 elementos, pero el índice del primer elemento, del número 23, es 0. ¿Cómo lo hacemos en Python? Voy a ir al idle de Python para que ustedes puedan observar un poquito cómo se trabaja en el idle. Ahorita les explico esto del taller, pero voy a terminar con lo que es la lista. Ahí vamos a cerrarlo. Muy bien, este es nuestro IDE de Python, ¿verdad? Que es un IDE muy sencillo de manejar. Voy a ampliarlo para que podamos observar bien, ¿verdad? Si yo estoy hablando de lista, de conjunto de valores, dice la sintaxis que yo debo ponerle un nombre a mi lista y dentro, ¿verdad?, del listado, entre corchetes va el conjunto de elementos. Ejemplo, el nombre que le voy a poner va a ser número. Voy a entrar nuevamente que se cerró el idle. Cualquier cosa que no observa me dice porque a veces el internet no está tan excelente, los servicios. Así que ustedes me indican si no se observa lo que estoy diciendo. Estoy ahorita en el idle de Python y voy a declarar una lista. Mi lista le voy a poner número. ¿Verdad? Esa es mi lista. Signo de igual y entre corchetes va el listado de valores de mi lista. Vamos a suponer, voy a hacer en orden, voy a ingresar 5, del 1 al 5, cierro mi lista, ¿verdad? Esa es una lista de números enteros. También puedo hacer un listado de nombres. Cuando trabajo con nombres o direcciones o tipo texto, los valores deben ir entre comillas. Bueno, voy a hacer un listado de nombres. Juan, coma, comilla, Luis, comilla. Los valores tienen que ir entre comillas. Ana. Un ejemplo, ¿verdad? Ahí tengo 2 listados diferentes. Pero Python también dice que yo puedo trabajar en una lista elementos diferentes, ¿verdad? Y voy a poner mi siguiente lista N, ¿verdad? Que eso es un listado, donde voy a incluir el número 1, coma, voy a escribir un texto, ¿verdad? Lorena, vamos a escribir Lorena, coma, número 2, ¿verdad? Esto no debe dar ningún error, ¿verdad? Si fuera en otro tipo de lenguaje, se debe manejar dentro del listado un solo tipo de datos. Por ejemplo, número tiene un solo tipo de datos, porque todos ustedes ven que son valores enteros. En la lista nombre también tiene un solo tipo de datos, texto, ¿verdad? Donde usted observa que todos son de tipo texto. Y en la última lista, ¿verdad? Observamos que tenemos una lista que contiene tanto números como texto. Pero, ¿qué podemos hacer con estas listas? Ustedes pueden hacer cualquier tipo de operación. Ya a esta fecha ya ustedes deben saber cómo se imprime. Si yo quiero imprimir esa lista, ¿qué hago? Bueno, mi palabra reservada
Spring, ¿verdad? Ya ahí estamos claros, ahí no debemos tener, ¿verdad?, errores cuando se hace esa consulta en base a esa palabra reservada PRIN. Voy a imprimir los números, imprimir lista, para que observen, para ir viendo un poco sobre las palabras reservadas que se utilizan con las listas. Bueno, voy a imprimir mi lista número. Cierro, comillas. Si yo ejecuto, primero debo guardar, siempre guardo mi código. Vamos a ponerle práctica, hoy que 26, 25. Muy bien, acá ya lo tengo, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, las primeras líneas es el manejo de lista. ¿Cómo sé que es una lista? Porque tiene la sintaxis, tiene el nombre de la lista y tiene entre corchetes los valores. Dentro de la lista usted puede manejar valores tipo numérico, entero, decimales, texto, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es imprimir la lista. Y usted ve la línea de código que imprime. Voy a correrlo. Y usted observa que se imprime la lista de números 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Eso es la primera opción. Bueno, ¿cómo imprimo las otras? El mismo procedimiento, ¿verdad? Control C, Control V. Voy a imprimir ahora la lista de nombre. Siempre acuérdense que cada lista lleva su identificador y voy a imprimir la lista, la última que tiene valores diferentes. Todo lenguaje de programación es muy sensible con la mayúscula y minúscula. O sea, si yo declaré el nombre de esta lista como N mayúscula, acá debo imprimirla como N mayúscula. Algunos estudiantes en unos talleres declaran esta variable n y acá n minúsculo y automáticamente le da error y les cuesta identificar que es verdad porque la letra, las variables son diferentes. Debemos tener cuidado en eso. Muy bien, repito, ya entonces voy a correr el programa, no debe dar error. ¿Verdad? Y ustedes ven ahí que se imprimen las listas. Otro punto importante en las listas, como les estaba diciendo en las diapositivas, son los índices. Por ejemplo, si yo quiero saber qué valor hay en el índice, vamos a ver la primera lista. Tiene 5 valores, pero el índice inicia en 0. Si yo escribo que me imprima el valor, solamente un valor, ¿verdad? El que está en la posición 1, ¿verdad? Si usted observa ahí, ella, si yo le doy esa opción, ella, ¿qué número me va a imprimir? Del primer listado, ¿qué número me imprime? Jóvenes estudiantes, si yo le digo imprimir número, el número 2, correcto, porque ella maneja el índice de 0. Hay mucha confusión con lo que son los índices. Y vamos a verificar y observamos, ¿verdad?, que acá imprime el 2 porque eso es el índice de acuerdo a, ¿verdad?, al orden 0, 1. Continúa acá, ¿verdad?, con los índices que igual, si yo le doy al listado, voy a copiar Control C, Control V, y en vez, ¿verdad?, en el nombre le voy a poner que me imprima el índice, ¿verdad?, 0. En ese caso, usted sabe que ahí me va a imprimir Juan porque es el que está en el índice 0. Asimismo, yo puede ser que no requiero que me imprima toda la lista, quiero que me imprima un solo valor y lo identifico por el índice. Y ahí vemos entonces que imprime 2 Juan porque eso va a depender de los índices.
Otro punto muy importante con las listas es que si un momento usted quiere eliminar, por ejemplo, el valor 3 que está en el listado de números, ¿verdad? Usted puede hacerlo de dos maneras. Hay una palabra reservada que se utiliza para eliminar y también solamente usted le da el índice y le pone los corchetes. Por ejemplo, yo le digo número, que es el nombre de mi lista, y en la posición 2, ¿verdad? Igual le pongo los corchetes. Eso le indica a ella que en esa posición 3 va a incluir lo que son los corchetes. Si yo hago eso e imprimo mi lista de números, control C, control V, para que ustedes vean cómo funciona algunas palabras reservadas dentro, ¿verdad? Y ustedes observan que el 3 que está en el primer listado, acá no se encuentra en los corchetes. Si usted lo quiere eliminar completamente, que no aparezca ni corchete ni nada, está la palabra reservada, remove. Se lo voy a escribir acá porque a veces, ¿verdad? Voy a eliminar, vamos a eliminar el nombre. Vamos a eliminar del listado nombre. R-E-M-O-V-E es la palabra reservada. Bueno, yo puedo eliminar también directamente el nombre. Vamos a suponer Luis, un ejemplo, ¿verdad? Luis. Ya yo le estoy indicando el nombre de la lista, la palabra reservada, y aquí me falta una comilla. Si yo ejecuto eso, me va a dar error. Muy bien, yo ejecuto el programa. Ahí no observamos nada porque no hemos impreso la lista de nombre para ver si de verdad, control C, control V, para ver si de verdad se eliminó con la palabra reservada el nombre de Luis de la lista. Y ahí ustedes lo pueden observar porque muchas veces dentro de un listado uno le puede indicar, bueno, elimíneme tal número o cuál es la palabra reservada para eliminar tal valor. Muy bien, continuamos con lo que son las listas en Python. Ahora, si ustedes, otra palabra reservada que se utiliza mucho en las listas es para agregar. ¿Cómo usted agrega elementos a una lista que ya ha sido, ¿verdad?, declarada? Por ejemplo, la lista nombre tenía 3 elementos. Al aplicarle la palabra reservada remove, usted eliminó un elemento y ahora ¿cómo hace para ingresar un elemento nuevo? Entonces se utiliza la palabra reservada append. Aquí la voy a escribir para que la puedan observar, ¿verdad? Append. Pero yo debo decirle dónde voy a ingresar, así que tengo el nombre de la lista, la palabra reservada y entre este paréntesis y comilla, porque son valores tipo texto, voy a ingresar el nombre de la lista, el nombre del Carlos, vamos a suponer. Entonces ahí vemos la palabra reservada que ahí automáticamente él agrega ese elemento o ese nombre al listado. Si yo imprimo mi lista, control C, control V, ahí podemos ver que se imprime, imprimir lista y vemos Juan, Ana y Carlos. Estos son, ¿verdad?, algunas opciones porque en el listado, acuérdense que eso no, aunque en Python ustedes pueden agregar, igual que en C++ y en otro lenguaje, ustedes pueden ir agregando, ¿verdad? Si usted quiere agregar un número, es el mismo procedimiento que con la lista, ¿verdad? Con append usted también puede hacer lo mismo.
Otro punto muy importante es conocer la longitud de la lista. En el parcial ya saben que len, L-E-N, es para conocer la longitud de la lista. Ese es un valor entero. Si usted le dice print, ¿verdad? Abre paréntesis. Len, L-E, ¿verdad? Y el nombre de la lista, por ejemplo, número. Si yo le digo número, cierro paréntesis. Esta palabra reservada len es para conocer cuántos elementos tiene la lista, no los índices, los elementos. Y voy a dar esto en los listados que tengo, control C, control V para listado. El siguiente listado era nombre, para que me dé la longitud, y el siguiente listado era N. Len, recuerde que es una palabra reservada para conocer cuántos elementos tiene la lista. Le doy a aceptar, no debe tener, y ahí me dice que la primera tiene 5 elementos, la segunda 3 y la otra 3 elementos. Y eso era lo que ustedes habían observado, esa instrucción en lo que era el parcial. Cierro acá, vengo acá con el listado. Ahí también dentro de eso, si ustedes quieren conocer no la longitud, el índice, por ejemplo, porque acá estamos viendo ejemplos cortos, pero puede ser que en su listado usted tenga 20, 30, 50 elementos y quiere saber el índice, en qué posición está cada cierto elemento. Usted directamente con la palabra reservada index le da eso. Por ejemplo, yo le pongo acá número, es mi listado número, ¿verdad? Punto. Vamos a ponerle en el de nombre porque como acabamos de ingresar nombre, Carlos, vamos a ver dónde está, en qué índice está Carlos. Entonces usted pone nombre, punto, index, entre paréntesis, comilla, Carlos, y él le debe dar el índice, ¿verdad? Ahí me falta un paréntesis. Si yo ejecuto ahí me va a dar error. Vamos a ver, porque me falta el paréntesis que cierra. Ajá, exactamente. Falta aquí el paréntesis. Todo paréntesis que abre debe de cerrar, ¿verdad? Y ahí me dice que el nombre Carlos está en el índice 2. Si ustedes observan acá el listado de los nombres, ¿verdad? Aquí tenemos índice 0, 1 y 2. Entonces, miren las palabras reservadas que se pueden utilizar. Usted puede eliminar elementos de la lista, usted puede agregar elementos a la lista, usted puede saber la cantidad de elementos que hay en una lista, saber la posición, el índice de un elemento en una lista. Otro punto importante en Python es que usted también puede unir las listas. ¿Ya? ¿Cómo las uno? Vamos a decir que yo voy a usar la palabra, una variable. Acá es una variable, unir. Ah, bueno, yo quiero unir las 3 listas en uno. ¿Ya? Vamos a decir, bueno, yo voy a unir igual, eso se puede hacer con el corchete y los nombres de la lista separados por coma. Número es el nombre de mi lista 1, nombre es el nombre de mi lista 2 y el siguiente es N, cierro corchete. Vamos a ver acá, Marlenis. Ajá, ¿lo vieron? Entonces ahí también le permite
unir, ¿verdad? Y ahora solamente imprimo la lista unir, porque esa es la que contiene la palabra reservada que contiene las dos listas. Imprimir, vamos a ponerle entre comillas, imprimir lista, comilla que abre, comilla que cierra, y le voy a dar que imprima unir. Cierro paréntesis, ¿verdad? Y presiono Enter. Una vez que hago eso, entonces verifico si funciona. ¿Cómo lo verifico si funciona? Aquí, corro. Y ahí vemos que cómo se imprime la última lista. La primera que da número, la segunda que da nombre y la N que contiene números y nombres. Muy bien, eso es lo que más o menos ustedes pueden hacer con las listas, ya que es una estructura de datos, ya saben que maneja colecciones de datos, en donde ustedes pueden conocer el índice, posiciones, agregar un elemento, eliminar un elemento, ¿verdad? Todo con palabras reservadas. También hay una palabra reservada POP que elimina POP, que vamos a, ¿verdad?, eliminar el último elemento de la lista. Por ejemplo, tengo el listado de números. El último elemento es 5. Si yo aplico esta palabra reservada, número, ¿verdad? Punto, pop, POP, ¿verdad? Esta palabra reservada elimina el último elemento de la lista. O sea que si tengo 1, 2, 3, 4, 5, ella me elimina el 5. Voy a verificar, voy a imprimir la lista número. Control C, Control V, lo ejecuto para verificar y vemos entonces que la lista, ¿verdad?, tiene entonces 1, 2 y habíamos eliminado el 3 y hasta 4. Elimina automáticamente con esa palabra reservada el número, ¿verdad? El número 5. Muy bien, repito, estas son algunas, ¿verdad? Porque vamos a empezar a trabajar con listas y hay nuevas palabras reservadas que vamos a utilizar. Algunas ya ustedes lo conocen, ¿no? Usted ve que el listado, en este caso los listados usted lo está dando antes de iniciar el código. También esos listados se pueden ingresar por el teclado. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de eso. Voy a salir de acá para ver entonces, antes de continuar, cómo se suman, ¿verdad? Para que no haya tanto, cómo se suman un listado. Porque muchas veces se le solicita al estudiante que sumen los valores de una lista. ¿Cómo usted hace eso? Bueno, vamos a iniciar. Ya ustedes saben todo lo demás de los comentarios, que es tan relevante que usted coloque con los comentarios dentro del código. Vamos a suponer que tenemos la lista valores. Esto es una lista. Valores va a tener estos elementos: 3, 4, 5, 6, 7. Nombre de la lista, signo igual, el listado de valores entre corchetes. Si voy a sumar, necesito una variable para almacenar esa suma. Para sumar los valores de esta lista de una estructura, siempre utilizo un ciclo. El ciclo for, o puede ser otro ciclo, y que es mi variable que indica el índice, que sería el 0, y el rango que indica la cantidad de elementos que tiene mi lista. En este caso tiene no índice, sino elemento, tiene 5. ¿Ya? ¿Qué hago? Bueno, sumar, ¿verdad? Esto ya ustedes lo deben hacer con los ojos cerrados porque ya ustedes han hecho suma. Suma más igual, ¿verdad? Ya yo no tengo que sumar N1, N2, N3, N4, N5.
No, ¿verdad? Yo solamente voy a ponerle el nombre de mi lista, valores y el índice, ¿verdad? Que es el índice del ciclo for e imprimo la suma. Así de sencillo. Ya no tengo que estar con tantas variables. Guardo primeramente mi código. Vamos a ponerle suma 24 y ejecuto, ¿verdad? ¿Qué falta ahí, verdad? Ya ustedes me fueran dicho, porque el ciclo for termina con 2 puntos, ¿verdad? Cosa que en otro lenguaje de programación como C++ no termina con 2 puntos, pero sí todas las líneas en C++ terminan con punto y coma. Acá no terminan en punto y coma, pero el ciclo for requiere, igual que el if, la toma de decisión termina en 2 puntos. Así que ahora debe funcionar perfectamente, ¿verdad? Y acá tenemos el valor 25 porque no le di el mensaje que la suma total es 25, ¿verdad? 25, ¿verdad? Y ustedes lo observan ahí, cómo sería, ¿verdad? La salida de el listado sumando los valores de una lista. Un código entendible y fácil de utilizar. Muy bien. Otro punto importante, ¿verdad? Con los talleres, vamos acá a los talleres de la semana antepasada, que hablamos de un programa que sumara 5 números, ¿verdad? Que multiplicara, 5 números. Acá vemos algunos ejemplos de algunos estudiantes que enviaron, ¿verdad? La sumatoria, donde ustedes ven esta lista de código donde dice S es igual a info, ingrese una lista de números enteros, ¿verdad? Acá tiene LST y split, que es para manejar listado. Esta es otra palabra reservada, no directamente, ¿verdad? Porque usted aquí no ve corchete, que está trabajando con un vector, no ve ningún corchete. Tiene P igual a 1, como va a ser multiplicación, no lo puedo igualar a 0 porque me va a dar 0, tiene que ser 1. Si voy a sumar, sí tiene que ser 0. Tengo el ciclo, ¿verdad? Y el producto. El resultado, ustedes lo observan, este es el taller de la semana antepasada, igual acá eran variables sencillas, 2 variables y se sumaban, se restaban, se multiplicaban, se dividían y se sacaba el residuo. Y la última también era unos talleres acá, sencillo, acá eran 3 variables. Esto maneja datos simples, ¿verdad? No maneja datos estructurados. Estos son datos simples. Ustedes consultaban, ¿verdad? Porque la salida, vamos, yo creo que aquí lo tenía porque... Ajá, este es uno de esos talleres donde los resultados, algunas veces los resultados no daban idénticamente porque había, si usted mejor estética en la salida, hay que colocarle la coma, el punto. Muy bien, eso se realiza utilizando, como ustedes ven aquí en la suma, entre llave, 2 puntos, coma y punto, y la cantidad de decimales que requiere para esta salida. El formato, ¿verdad? Que es una palabra reservada que se sigue este formato para la división. Voy a ejecutar este programa para que vean. Voy a ingresar 2 números para que observen. Ustedes ven la salida aquí de la división, dice 291.18. Si ustedes lo ven acá, ¿verdad? En la división, perdón, dice 2F, que son de 2 decimales. Si ustedes lo cambian a 4, ¿verdad?
y lo ejecutan, ella le va a dar 4. Eso es por cuestión de estética, ¿verdad? 4, 5, 6, 345. Y ahí ustedes ven que acá dice 18, pues acá dice para una mejor precisión en la respuesta 1768. ¿Ya? Que no es lo mismo punto 18 y punto 17 redondeado. Entonces, como dice, los valores decimales se utilizan mucho en la parte estadística para que dé resultados correctos y fiables. Entonces, acá es lo que observamos porque algunos también me estaban consultando para la salida, ¿verdad? Igual para la multiplicación, usted pudo haber colocado ese formato que era llave, 2 puntos, la coma, el punto y la cantidad de decimales. Vamos a suponer que queremos 2 decimales, ¿no? Y cierra la llave. El recorchete, cierra la llave, cierra la comilla, pone punto, formato, format en inglés, y entre, ¿verdad? Y cierra ahí, ¿verdad? Para una mejor estética en la salida y para que le coloque entonces lo que es la coma y el punto en la respuesta. Voy a ejecutar, a ver qué pasa. Ingrese el entero. Y ustedes ven ahora en la multiplicación, ¿verdad? Que lo da con coma la salida, al igual que la división, ¿verdad? Y la cantidad de decimales. Acá porque puse 2F, pero acá tiene 4. Entonces, eso es en la parte de algunas consultas en base a esa salida. También en el código de los 5 números, si usted lo quiere manejar con un listado, vamos a verificar acá si está ese código que lo tenía por acá. Esta es la práctica de ahorita. Muy bien, en algunos casos ustedes van a ingresar los valores por el teclado. O sea, no es como que yo acá, mi lista se llama N igual y dentro de los corchetes yo le coloco el listado. Muchas veces yo desconozco cuáles son esos valores, ¿verdad? Yo sé que voy a utilizar una estructura de datos, un listado, pero no sé qué valores va a contener. Entonces yo la declaro, mi nombre de mi lista N, y le coloco los corchetes. Con el ciclo, yo le indico, ¿verdad?, que va a llegar a un límite de 10 valores, y esta línea es para una variable para indicar que los valores van a ser enteros, porque ahorita mismo se desconoce, son enteros, y que los vaya agregando a la lista N con la palabra reservada append, que era lo que le estaba diciendo, para que ingrese esos valores a la lista y luego lo imprima. Si yo ejecuto este programa que tengo acá, ¿verdad? Número, me está pidiendo los números de mi lista, vamos a poner 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Porque ¿cuántos son? Son 10 valores. Y me los incluye en una lista, ¿verdad? Acá, porque todo lo fue agregando a mi primera, ¿verdad?, declaración de la lista y va al conjunto de valores. Algo sencillo, ¿verdad? Son listas. Cuando utilicemos arreglos o matrices, ¿verdad? Lo que son las matrices, hay que utilizar una biblioteca de Python para que maneje ese tipo. Acá estamos sin biblioteca. Usted ve que nuestros códigos son básicos, sin ninguna biblioteca. Entonces, el tema
de esta semana son las listas. Todos los códigos deben llevar corchete porque estamos hablando de lista y eso es lo que lo identifica, los corchetes. Esto también yo lo puedo hacer sin eso, declarando las 5 variables, pero el objetivo es que el estudiante trabaje con las listas en esta semana. Por tal razón, ¿verdad? Vamos a, yo creo que da la penúltima la lista. Nuestras actividades de aprendizaje de esta semana están enfocadas a manejar las listas. Y tenemos 3 problemas donde dice almacenar una lista de 20 elementos, ¿verdad? En un arreglo, como lo teníamos ahí, y buscar el mayor. Todos esos elementos no lo ingresen directamente, lo van a ingresar por el teclado. No me lo ingresen directamente conociendo los valores. Almacenar una lista de 10 elementos y promediar los elementos y buscar el menor. Leer una lista con 5 cadenas de caracteres. Puede ser 5 nombres, 5 direcciones, 5 artículos, ¿verdad? 5 objetos, mesa, silla, cualquiera, ¿verdad? 5 cadenas de caracteres. Y lo va a imprimir en orden inverso a como están en la lista. ¿Ya? Esas son las actividades de aprendizaje de esta semana. Con eso termino la clase. Yo le subo esta presentación, le subo el código de Python, lo que son las palabras reservadas para que usted lo tenga a mano. Y no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta en base a las listas en Python? ¿Preguntas? ¿Se durmieron? Profesora, no entendí bien sobre los índices. ¿Sobre qué? Sobre los índices. Ajá, muy bien, claro. Voy acá. Muy bien, como acá lo indica, esta estructura de datos, todas las estructuras de datos, llámese lista, arreglo, matrices, se manejan según la sintaxis en Python con un nombre de esa lista que puede ser cualquiera variable y entre corchete va el conjunto de valores. Si usted no le ingresa el conjunto de valores dentro del corchete, usted puede ingresar esos valores desde el teclado. Deja los corchetes vacíos y con el ciclo for usted va rellenando cada casilla de su arreglo. Como lo vemos gráficamente en la parte inferior, no es así que trabaja, pero para un mejor entendimiento, un listado se ve como un conjunto de celdas, donde cada celda almacena un valor de la lista, ¿verdad? Cuando usted desconoce estos listados, usted nada más deja los corchetes y lo deja en vacío y a medida que se va ingresando por el teclado, cada uno va almacenado en esa casilla. Estos listados siempre manejan dos partes, lo que son los índices y los elementos. ¿Qué son los índices? Los índices es la posición donde se encuentra el elemento. La posición. Si yo le digo 35, ¿en qué posición está? Usted dice, bueno, en la posición 2, porque ese es su índice. Si yo le digo 34, ¿en qué posición está? Usted dice, en la 4, porque ese es su índice. Entonces, los índices es la posición que ocupa ese elemento. En programación, en casi todos los lenguajes, C++, Java y Python, los índices inician en 0. Y eso no lo identifico yo, no lo identifico. Eso ya viene por norma o por regla, que los índices inician en 0. Por ende, ya usted sabe que el 23, cuando llega a su casilla, su primera casilla,
su índice va a ser 0. Y se va a ir incrementando a medida que van ingresando los elementos dentro del listado. Bueno, vino 25 en la siguiente celda y es 1. Entonces, los índices son los que identifican la posición del elemento. Eso es lo que es un índice. Muchas veces usted quiere conocer el índice y hay la palabra reservada index, como le indiqué, que me dice, bueno, en la posición 34, ¿en qué posición está? Bueno, está en el índice 4. Entonces, eso es importante manejar los índices, porque debemos conocer la posición de los arreglos y muchas veces cuando usted va a imprimir, usted dice, bueno, imprímame el elemento que está en la posición tal y ya por el índice usted se guía. Por eso es la importancia de los índices en sí. Para resumir, el índice indica la posición donde se encuentra el elemento. No sé si tienen una otra pregunta. Gracias, profe. Sí, pero todas las estructuras de datos manejan lo que son los índices. ¿Qué posición se encuentra? ¿Dónde inicia? En 0. ¿Dónde termina? Depende de la cantidad de elementos que usted va a incluir en esa estructura. Entonces, ese taller lo voy a subir. Ahorita voy a subir las diapositivas para que se guíen. Voy a subir el código que les estaba explicando de las palabras reservadas, put, append, remove, para que usted lo practiquen, porque todo eso es práctica, ¿verdad? Que usted lo practiquen en su IDE, en su teléfono y que vayan viendo. Para esta semana tenemos esos 3 problemas con listas, ¿verdad? O sea que deben utilizar las listas y el resumen lo voy a activar para los estudiantes que van a entregar el resumen. ¿Ya? Entonces empezamos a trabajar con lo que son las listas, el conjunto de datos. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Claritos como el agua? Profe, yo tuve problemas para hacer la impresión al inverso. No sé si nos explica, o me explica, no sé, por favor. Ajá, a la inversa. Bueno, ahí hay una palabra reservada también para hacer eso. Muy bien, voy a buscar acá. Todo casi se maneja. Hay unos que he utilizado en el rango menos para hacer la inversa. Voy a buscarlo acá para explicarle. Muy bien, sí, porque eso... Comparto pantalla nuevamente. Muy bien, había un problema, como dice el joven, que decía que se recibía una cadena de caracteres y se invertía la cadena. La salida, ¿verdad? Iba a ser la cadena de caracteres invertida. Vamos directamente al código de Python, donde, ¿verdad? Tenemos la variable C y donde le digo que ingrese la cadena de caracteres, ¿verdad? Y en el ciclo for utilizo la palabra reservada reversed, como está ahí, para que me lo imprima, ¿verdad? De manera contraria como se ingresó la cadena. Por ejemplo, yo ingresé la cadena de caracteres programación. Bueno, ¿cómo lo imprime? Una vez aplicado esta palabra reservada, imprime N, O, I, ¿verdad? De manera
inversa. Algunos estudiantes escribieron aquí rango y entre paréntesis escribían -1 y 1 para indicarle, ¿verdad?, que fuera imprimiendo de manera inversa. Pero con esta palabra reservada es mucho más sencillo. También le voy a subir esto para que se vea, es una palabra, por eso estaba viendo, yo terminé de calificar algunos talleres, pero dentro del rango escribían en la parte negativa -1 y de verdad que sí imprimía, ¿verdad? Porque hay muchas alternativas. Pero, sí, yo lo busqué, investigué y lo que conseguí fue ese -1. Ajá. Y funcionaba, ¿verdad? Funcionó porque yo vi que a algunos le funcionaba, no recuerdo si funcionó. Sí, a mí sí. Ajá, pero entonces puede utilizar esta palabra reservada para poder imprimir el listado en la inversa. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten ahora. Para todo, imagínense, para ingresar un elemento, palabra reservada, para eliminar un elemento, ¿verdad? Para contar los elementos, todo, ¿verdad? Ya ustedes saben, cuando ustedes ven len, bueno, eso me va a contar los elementos. Luego acá remove, eso me va a eliminar algo. Con la práctica se adquiere esa habilidad, porque en sí hay tantas cosas, esto es un mundo, ¿verdad? Y eso que nada más estamos en la parte inicial, ¿verdad? Y nuestros códigos son 2, 3, 5 líneas. Imagínense esos programas, porque acá mucho se trabaja con módulos. O sea, se hace un módulo para sumar, otro módulo para multiplicar y luego se une todo eso en un solo programa. Pero ahí vamos, ¿verdad? Entonces, en esta semana sí son las listas para trabajar. Voy a subirle todo eso para que lo tengan a la mano y vayan practicando. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, bueno. Espero entonces, me imagino como dice Eliseo, que el partido, tal vez van a ir a ver partido, Así que quedamos hasta acá, que pasen una feliz tarde y ahí continuamos, ¿verdad? No va a pasar Trabajando y practicando. ¿Ah? La lista, profe. Ah, sí, la lista de asistencia, perfecto. ¿Cuánto vemos ahorita aquí? 34. Ah, este grupo era de 60. Dios. ¿Qué se hicieron sus compañeros? ¿Ustedes tienen idea? ¿Ah? ¿Y por qué tan rápido? Eso no hay recursos. Sí, porque es como le digo, esta modalidad, algunos hay que, para algunos tiene sus bondades y para otros no, por el hecho de que aquí se requiere recursos, conectividad. Y como le indiqué, a mí nada me sirve que usted trabaje esto en papel. Yo necesito que usted trabaje con la aplicación, aunque sea en el teléfono, pero que trabaje con la aplicación. Porque ahí le va a dar los errores que ustedes tienen. Dionisio, Elisa, Keribet, hoja y lápiz para la parte, el borrador, pero al final entonces necesito la aplicación para verificar. En todo, hasta para los diagramas de flujo, es bueno las aplicaciones. Leonidas, que lo vi por ahí. Presente, profesora. Eric. Presente, profesora. Jaylin. Presente. Germain. Marelis. Presente. Isela. Ekni. Ángel. Presente, profe. Diógenes. Presente, profe. María Castillo. Lacey.
Presente, profe. Juliano, Presente. Jeremy. Profe, que presente. Dígame. No, profe, es que mi hermano y yo estamos en mi celular solamente. Yo le iba a decir eso. Ok, listo. Desilet. José. Presente, profe. Eliseo. Presente, profesora. Christopher. Rosalía. Presente, profesora. Adonis. Alcibiades. Noriel. Presente. Presente. Oldemar. Presente. Joel. Dasna. Ciro. Víctor. Víctor Miller. Me parece que lo vi. José Miller. Miranda. Monteser. Leandra. Carlen. Vanessa. Presente. Vladimir. Presente. Artemio. Presente. Jenny. Presente. Yamilet. Presente, profesora. Sergio. Presente, profe. Elvin. Hamilton. Joel. Presente, profe. Judixel. Presente, profesora. Jason. Presente, bro. Hermógenes. Presente. Janet. Presente, profesora. Lucibet. Presente, profesora. Astrid. Presente, profesora. Cristina. Rebeca. Héctor. Presente, profesora. Marlenis. Jacqueline. Miguel Smith. Presente, profe. Mayelis William. Ainer. Queen. Presente, profe. Tengo una consulta, profesora. Disculpe. Sí. Dígame, Queen. Profe, esta semana he estado en investigación de la tesis y no he podido entregar las asignaciones. No sé si tengo oportunidad o lo dejo. No, acuérdese, Queen, que habíamos establecido que como son 8 días, casi 6, 7, 8 días, y esta semana que pasó no tenía actividades. No, claro, profe, no tenía ni una actividad, pero estaba en mi investigación y bien ocupado y hasta hoy, pues, en la plataforma está verificando y trataré de ver si me pongo al día con los demás también. Y estaba consultando eso. Si se puede entregar y si no, bueno, está bien. No, bueno, lo que tienes que hacer es de ahora en adelante ponerte al día de entregar todo en la fecha estipulada. Yo voy a revisar en la plataforma para ver. Vale, perfecto. Pero me alegra que está haciendo tesis. Gracias. Y la joven Lizeth Villagra. No está.
Bueno, entonces así quedamos. Las prácticas están enfocadas, ya le dije, a las listas. Nos vemos, pues. Feliz tarde, bendiciones a todos. Feliz tarde. Igual. Chao, profe. Chao.